mientras mi hija, Clara, celebraba la boda más opulenta que la ciudad había visto en una década, un evento del que fui deliberadamente excluido. Yo, en el silencio de mi modesto taller, me estaba convirtiendo en un hombre inmensamente rico, y en la soledad de esa misma noche, iluminado por el brillo de la pantalla de mi ordenador, que mostraba una cifra con demasiados ceros para contarla de un vistazo, tomé una decisión inquebrantable. Ella jamás lo sabría. Después de 37 llamadas desesperadas de Clara en el lapso de 3 días, cada una un grito silencioso que vibraba en el bolsillo de mi pantalón, supe sin la menor duda que había tomado la decisión correcta. Pero para que puedas comprender la magnitud de esa elección, para que entiendas por qué ese silencio se convirtió en el cimiento de mi nueva vida, necesito que viajes conmigo al pasado, que sientas el peso de los años que me llevaron a ese preciso instante. Todo comenzó a desmoronarse, o quizás a reconstruirse, hace exactamente 6 meses, en un sábado cuya memoria está grabada en mi alma con el filo de un cincel. Eran las 3:47 de la tarde. El sol de la tarde entraba a raudales por la ventana de mi taller, iluminando las motas de polvo de madera que danzaban en el aire. Cuando mi teléfono sonó, la voz de Clara, al otro lado de la línea, era tan pulcra y distante como el mármol de un mausoleo. «Papá, he decidido que la boda será un evento muy íntimo, solo para la familia más cercana y los amigos esenciales». Me comunicó con una frialdad que me heló los huesos. 25 años. 25 años criándola solo, siendo su ancla, su refugio, su único proveedor. Y de repente, en esa nueva y brillante ecuación social que era su vida, yo no calificaba como familia cercana. «¿Pero qué estás diciendo, mi niña?», le pregunté, y mi voz se quebró, sintiendo cómo las vigas maestras de mi mundo cedían bajo el peso de sus palabras. «Tú eres mi única familia». Hubo una pausa, un suspiro impaciente. «Es que, bueno, papá, tú entiendes cómo son las cosas. La familia de Julian tiene un cierto estatus, unas expectativas. Es una boda de muy alto perfil y...». Su voz se apagó, pero el mensaje resonó en mi cabeza con la claridad de una campana fúnebre. Mi hija, la niña cuyos raspones en las rodillas yo había curado, se avergonzaba de mí. Se avergonzaba de mis manos callosas de artesano, de mi ropa manchada de barniz, de mi vida construida con sudor y no con acciones de bolsa. Durante años había confundido ser utilizado con ser amado. Durante años había pagado con mi tiempo, mi salud y mi paz para recibir un afecto que debería haber sido incondicional. Pero esa tarde, mientras colgaba el teléfono con manos temblorosas, algo dentro de mí, una pieza fundamental que había soportado tanto peso, se fracturó de forma irreparable. Apenas 2 horas después, mi teléfono volvió a sonar. Era el señor Alistair Finch, el abogado de un pariente lejano que apenas recordaba. Su voz, normalmente solemne y monótona, contenía una vibración de urgencia casi eléctrica. «Señor Thorne, necesito que venga a mi despacho de inmediato. Se trata del patrimonio de su tío abuelo Arthur. Es algo absolutamente extraordinario». Cuando llegué a su opulenta oficina, con las paredes forradas de libros encuadernados en cuero, las palabras que salieron de su boca no solo cambiaron mi vida, demolieron mi realidad anterior y construyeron una nueva sobre sus cenizas. Señor Thorne, su tío abuelo era un inventor brillante pero increíblemente reservado. Sus patentes acaban de ser adquiridas por un consorcio tecnológico. Usted acaba de heredar $53 millones. Mi primer impulso fue un reflejo condicionado por 25 años de hábito. Correr a contarle a Clara,
compartir esa alegría demencial con la única persona que, hasta hacía unas horas, yo creía amar más que a mi propia vida. Saqué el teléfono, busqué su nombre en mis contactos, pero antes de que mi pulgar pudiera presionar el botón de llamada, sus palabras de esa tarde volvieron a mí como un eco glacial. No calificas como familia cercana. En ese preciso instante, con el olor a cuero viejo y a dinero nuevo flotando en el aire, tomé la decisión más lúcida y liberadora de mi existencia. No le diría nada, absolutamente nada. Los siguientes 3 días fueron un viaje de autodescubrimiento. Mientras Clara celebraba su boda de cuento de hadas en el club campestre más exclusivo de Veridia, un lugar cuyas cuotas de membresía equivalían a mi ingreso anual, yo estaba en casa, completamente solo, pero por primera vez en décadas no sentía soledad, sino una extraña y profunda paz. Fue entonces cuando comencé a hacer algo que debería haber hecho mucho antes: un inventario forense de nuestra relación. Saqué todas las cajas de zapatos llenas de recibos, extractos bancarios, comprobantes de transferencias de los últimos 5 años. La cifra final, escrita en mi vieja libreta de contabilidad, me dejó sin aliento. Había gastado más de $200.000 en ella. Su apartamento de diseño, su coche europeo, la entrada para esta misma boda de la que fui excluido, sus innumerables caprichos. Todo pagado por mí, el hombre que no era lo suficientemente bueno para sentarse en sus mesas. Empecé a recordar, y los recuerdos venían como una avalancha. Todas las veces que cancelé proyectos personales para estar disponible para ella. Todas las noches que pasé trabajando en mi taller hasta el amanecer para costear sus estudios en la universidad más cara. Todas las fechas importantes, cumpleaños, aniversarios, que pasé en silencio porque ella estaba demasiado ocupada para visitarme. Al tercer día después de su boda, mientras organizaba esa montaña de papel que representaba mi sacrificio sobre la mesa de la cocina, escuché unos golpes frenéticos en mi puerta. No era un llamado educado. Era el sonido desesperado de alguien cuya vida dependía de que esa puerta se abriera. Cuando giré el pomo, ahí estaba ella, Clara, con los ojos hinchados y enrojecidos por un llanto torrencial, el cabello, normalmente impecable, en un desorden caótico, y en sus manos temblorosas sostenía un sobre de color manila que reconocí al instante como el tipo de correspondencia que nadie quiere recibir. «Papá», dijo con la voz rota, «necesito que hablemos, urgente». Pero el hombre que la miraba desde el umbral ya no era el mismo. Ya no era el padre desesperado por una migaja de su aprobación. Ahora era alguien que conocía su propio valor, no en dólares, sino en dignidad. Alguien que había aprendido de la manera más dura que el amor propio es el único amor que no se puede comprar ni vender, y que vale más que cualquier relación que te exija humillarte para pertenecer. «Pasa», le dije con una calma que la sorprendió, sabiendo que lo que estaba a punto de suceder no era un final, sino un comienzo. El comienzo de una nueva era en la que las reglas, por primera vez, las pondría yo. Para entender por qué esa herencia no fue un golpe de suerte, sino una intervención del destino, necesito llevarte al origen de todo. Clara tenía apenas 8 años cuando su madre decidió que la libertad era un sueño más atractivo que la maternidad. Una mañana simplemente no estaba. Dejó una nota escueta sobre la mesa de la cocina, junto a la azucarera. «Esto no es para mí. Cuídala». Me quedé solo, con una niña que lloraba cada noche preguntando por una madre que ya no la recordaba, y un trabajo como artesano de la madera que apenas nos daba para pagar el alquiler de nuestro pequeño apartamento. Pero desde ese primer día me hice un juramento sagrado.
A Clara nunca le faltaría nada. Los primeros años fueron una lucha económica constante, pero emocionalmente fueron los más ricos de mi vida. Clara era mi pequeña sombra, mi compañera de aventuras. Íbamos al parque los domingos a recoger hojas de otoño, cocinábamos juntos los fines de semana, llenando la casa de olor a galletas quemadas y, por las noches, le leía cuentos hasta que sus párpados se rendían al sueño. «Papá, eres mi superhéroe», me susurraba, abrazándome con todas sus fuerzas. Esas palabras eran mi combustible, mi fortuna. Cuando cumplió 15 años, comenzaron a aparecer grietas sutiles en nuestro mundo. Con un esfuerzo titánico, logré matricularla en un colegio privado, creyendo que le daba la mejor educación, pero en realidad la estaba exponiendo a un veneno silencioso. Sus compañeras tenían padres que eran banqueros y cirujanos, vivían en mansiones con piscina y conducían coches de lujo. Clara empezó a sentirse diferente, inadecuada, y yo, en mi ceguera amorosa, comencé a compensar esa diferencia con dinero que no tenía. Conseguí un segundo trabajo, restaurando muebles antiguos para anticuarios los fines de semana. Cada céntimo extra iba directo a los deseos de Clara. La ropa de marca que la hacía sentir normal. El último modelo de teléfono para no ser la única que no lo tenía. Las salidas a lugares caros con sus amigas. Yo vivía a base de sándwiches y café, pero ella tenía todo lo que pedía. Durante su adolescencia, mis jornadas laborales se extendieron a 18 horas diarias. Mientras otros padres veían la televisión o leían el periódico, yo estaba en mi taller, lijando, barnizando y ensamblando hasta altas horas de la madrugada. Mi espalda empezó a protestar. Mis manos se agrietaron, pero cada vez que veía la sonrisa de Clara al recibir algo nuevo, me convencía a mí mismo de que el sacrificio valía la pena. Cuando llegó el momento de elegir universidad, como era de esperar, eligió la más prestigiosa y costosa de la ciudad. La matrícula de un solo semestre equivalía a 8 meses de mis ingresos. Tuve que hipotecar el taller, mi santuario, el único bien de valor que poseía, pero lo hice sin dudarlo. Es por su futuro, me repetía cada mañana al levantarme a las 5, con el cuerpo dolorido, para empezar otra jornada maratoniana. Sus años universitarios fueron una sangría económica exponencial. No era solo la matrícula, eran los libros importados, los materiales de diseño, las salidas constantes para hacer contactos, la ropa adecuada para encajar en ese círculo elitista, el coche que necesitaba para no sentirse inferior a sus compañeros. Cada mes transfería a su cuenta casi la totalidad de mis ganancias, sobreviviendo con lo mínimo indispensable. Pero lo que más me dolía no era el sacrificio financiero, sino la erosión de nuestra conexión. Las llamadas diarias se convirtieron en semanales, luego en esporádicas. Las visitas a casa se espaciaron hasta ser meras apariciones, casi siempre motivadas por una necesidad urgente. Dinero para un viaje de estudios que resultaba ser un fin de semana en la playa, ayuda con una factura inesperada o simplemente alguien que le resolviera un problema que ella misma había creado. Conoció a Julian Crestwood en su último año de carrera. Hijo de una dinastía de promotores inmobiliarios, Julian estaba acostumbrado a un nivel de vida que yo solo podía imaginar. Al principio pensé que sería un capricho pasajero, pero pronto me di cuenta de que Clara había encontrado exactamente lo que había estado buscando: un pasaporte a una vida sin preocupaciones económicas. Las presentaciones familiares fueron una lección de humildad, o más bien de humillación.
Recuerdo con una claridad dolorosa la primera cena en casa de los padres de Julian. Clara me pidió que me comprara un traje nuevo, porque el mío no era apropiado. Gasté el dinero destinado a las facturas de un mes en esa prenda que solo usé una noche. Durante la cena me presentó simplemente como mi papá, sin mencionar mi oficio, los sacrificios, el amor incondicional. Esa noche, mientras regresaba a casa en el último autobús, porque no podía permitirme un taxi, comprendí que había perdido a mi hija mucho antes de que se fuera físicamente. La había perdido el día que decidí que comprar su afecto era más fácil que enseñarle a valorar el amor verdadero. Los 2 años previos a su boda fueron un desfile incesante de gastos cada vez más extravagantes. El apartamento de lujo que necesitaba para vivir con Julian, decorado enteramente con mi dinero. El coche deportivo que era indispensable para su nueva imagen social. Los viajes exóticos que documentaba en sus redes sociales mientras yo trabajaba horas extra para pagarlos. Cada transferencia iba acompañada de menos gratitud y más exigencia. «Papá, es urgente», se había convertido en su saludo habitual. Nunca un «¿Cómo estás, papá?», siempre una necesidad apremiante que yo, el solucionador silencioso, debía resolver. La planificación de la boda fue la culminación de esta farsa. Gasté $30,000 en una celebración a la que no estaba invitado. Pagué por flores que nunca olería, por música que nunca escucharía, por un banquete que nunca probaría. Estaba financiando mi propia exclusión. Pero esa tarde de sábado, cuando me dijo que no calificaba como familia cercana, la venda que había llevado sobre los ojos durante 25 años se cayó. Por primera vez me hice las preguntas correctas. ¿Cuándo fue la última vez que Clara me preguntó cómo estaba yo? ¿Cuándo se preocupó por mi salud, por mi cansancio, por mis propios sueños olvidados? La respuesta fue un silencio aterrador. Nunca. Los cambios en Clara comenzaron de forma tan gradual que al principio los disculpé. Los justifiqué como parte natural de su crecimiento. Era más sencillo convencerme de que mi hija estaba madurando que aceptar la dolorosa verdad. La estaba perdiendo. Todo empezó en su segundo año de universidad. Nuestras conversaciones telefónicas diarias, que habían sido el ritual sagrado de nuestras vidas, empezaron a encogerse. Donde antes había horas de charla sobre todo y nada, ahora solo había monosílabos. «Sí, papá». «No, papá». «Todo bien, papá». La primera señal de alarma real llegó en mi 48º cumpleaños. Había preparado una cena íntima en casa, cocinando su plato favorito desde niña, mi lasaña casera. Compré una botella de vino, que me costó el equivalente a 3 días de comida. Puse velas en la mesa y esperé. A las 8 de la noche recibí un mensaje de texto. «Papá, surgió algo con las chicas. Celebramos mañana, ¿sí? ¿De qué?» Pasé esa noche solo, mirando la lasaña intacta y las velas consumiéndose, preguntándome en qué momento había dejado de ser una prioridad para ella. Ese mañana, por supuesto, nunca llegó. Los meses siguientes fueron una cascada de excusas. Tenía exámenes cruciales cada vez que la invitaba a almorzar. Estaba agotada por la universidad cuando le proponía ir al cine. Sus proyectos grupales urgentes siempre coincidían, misteriosamente, con los fines de semana que yo había reservado para nosotros. Lo que me rompió el corazón fue descubrir, por casualidad, a través de sus redes sociales, que esos días en los que estaba demasiado ocupada para mí, los pasaba en lujosos centros comerciales con sus nuevas amistades, posando en fotos con bolsas de compras que yo había financiado. Allí estaba mi hija, radiante y feliz, viviendo una vida paralela de la que yo era el patrocinador secreto y excluido. El lenguaje que usaba conmigo
también se transformó. Las palabras cariñosas desaparecieron. Papi se convirtió en papá, y luego en un frío hola al descolgar. Los te quiero mucho al final de las llamadas se extinguieron, reemplazados por un silencio incómodo antes de colgar. Intenté hablarlo directamente una tarde. Clara, siento que nos estamos distanciando, le dije. Su respuesta fue una cuchillada. Ay, papá, no seas tan dramático. Solo estoy creciendo. Es normal. Normal. Esa palabra se convirtió en su escudo. Era normal que ya no quisiera pasar tiempo conmigo. Era normal que prefiriera a extraños. Era normal tratarme como un cajero automático con sentimientos. Los regalos que le hacía, antes recibidos con alegría genuina, ahora eran evaluados con una frialdad calculadora. Ya no era suficiente el collar de plata artesanal que había hecho para ella en mi taller. «Está lindo, papá», comentó una vez, mirándolo apenas unos segundos. «Pero sabes que soy alérgica a la plata. Necesito oro blanco como mínimo». No era alérgica a la plata. Simplemente sus estándares se habían elevado a un nivel que yo ya no podía alcanzar, sin sacrificar mi propia supervivencia. Sus visitas a casa se convirtieron en inspecciones, comentarios aparentemente casuales sobre mis muebles anticuados, la decoración pasada de moda, la falta de tecnología. «Papá, deberías renovar este lugar», me decía, ignorando que el dinero para esa renovación se lo gastaba ella mensualmente en ropa y cenas. La gota que colmó el vaso llegó en las Navidades de su tercer año de carrera. Había ahorrado durante meses para comprarle una tableta de última generación que, según ella, necesitaba para sus estudios. Cuando la abrió, su reacción fue una sonrisa forzada. «Gracias, papá. Aunque creo que esta marca ya no es la mejor. Mis amigas tienen la otra. Es mucho más eficiente. Supongo que podré cambiarla». Esa noche, recogiendo los papeles de regalo, encontré el recibo de un bolso de diseñador que se había comprado la semana anterior. El precio era el triple de lo que costaba mi inadecuada tableta. Sus críticas a mi estilo de vida se volvieron más directas. «¿Todavía tomas el autobús, papá? ¡Qué incómodo! Deberías mudarte a un barrio mejor. Este ya no es seguro. Ese restaurante al que fuimos era muy básico, papá». Cada sugerencia era una crítica velada a mi condición, una manifestación de la vergüenza que le causaba. Mi vida modesta era una mancha en su nuevo y brillante currículum social. Cuando se graduó, después de años de sacrificios extremos por mi parte, dio una cena de celebración. Brindó y agradeció a sus profesores, a sus amigos e incluso a la inspiradora familia de Julian. Mi nombre nunca fue pronunciado. Esa noche comprendí que me había convertido en el andamio invisible de su vida, una estructura necesaria para construir su éxito, pero que debía ser retirada y ocultada una vez que el edificio estuviera terminado. Julian Crestwood entró en nuestras vidas como un huracán dorado, barriendo todo lo que había sido familiar y reemplazándolo con un brillo artificial. La primera vez que Clara me habló de él, sus ojos tenían un destello que no había visto desde que era niña. Pero no era el brillo de la felicidad, sino el de la fascinación, como quien mira el sol directamente. «Papá, conocí a alguien increíble», me dijo. «Su familia tiene negocios por todo el mundo, casas en 3 países. Es como de película». No me habló de su bondad, ni de su inteligencia. Me habló de su dinero. Mi hija había encontrado su billete de lotería. En los meses siguientes observé su metamorfosis. Cambió su forma de vestir, de hablar, de caminar. Adoptó gestos y expresiones que parecían ensayados. Julian me está enseñando sobre vinos. Me contó durante una cena en un restaurante carísimo que ella eligió. Dice que es importante para moverse en ciertos círculos. Mientras hablaba,
Movía la copa con una afectación que no era suya. Su vocabulario se llenó de palabras como networking, lifestyle, posicionamiento, el idioma de su nueva tribu. La chica que bailaba salsa conmigo en la cocina ahora solo escuchaba ópera, aunque no supiera distinguir a Verdi de Puccini. Su apariencia física también cambió. Alisó su cabello naturalmente ondulado, aclaró su piel con costosos tratamientos que yo pagué y alargó sus uñas. Tengo que invertir en mi imagen personal, me decía. Julian está acostumbrado a cierto tipo de mujer. Cada